Muy buenas. Vamos a ver hoy día rápidamente lo que es filtros de orden superior, ¿no? Nosotros habíamos visto en una anterior sesión que se pueden trabajar con dispositivos reactivos, capacitores y los inductores para manejarlos en forma de filtro, ¿no? Y esto lo podríamos ahora trabajar en lo que sería una función de transferencia, es decir, relacionar una entrada con una salida, ¿no? Esencialmente, si lo manejamos en forma de transformada de Laplace o de Fourier, la función estaría dada en la forma de este tipo de función de transferencia, ¿no? Donde tendríamos un numerador, dependiendo de algunas variables, y otro denominador, ¿no? Generalmente estas A y B son números reales, ¿no? Ahora, el exponente más alto, ya sea n o m, va a darnos el orden de la función de transferencia del filtro, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendríamos que el filtro tiene un orden 4, ¿no? Porque tenemos un 4 en el denominador, ¿no? Siempre el más grande es el que rige, ¿no? Para encontrar la función de transferencia, nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con esto, ¿no? Tendríamos, en este caso, por decirles, un capacitor y una bobina, ¿no? En este caso, el voltaje de la bobina se lo va a tomar como salida y obviamente esta de acá va a ser nuestra entrada, ¿no? Por divisor de tensión, llevando esto al dominio de la frecuencia, vamos a obtener esta función de transferencia. Ahora, ¿qué pasa si nosotros simulamos esto, ¿no? O sea, lo metemos aquí al Proteus y vemos qué ocurre, ¿no? Vamos a ver que es un filtro pasa alto, ¿no? Es decir, solo va a dejar pasar las frecuencias altas. Aquí tenemos frecuencias del orden de los megas y con frecuencias del orden de los Ks, miren, ya no pasa nada, ¿no? Podemos calcular lo que es la respuesta de la frecuencia de corte. ¿No? Nos recordemos para eso, habría que simplemente igualar a un medio, ¿no? Cuando calculamos esa frecuencia, pues nosotros podemos obtener la frecuencia, ¿no? Esencialmente, nosotros podemos conformar un filtro a través del análisis, como he dicho ahorita, del red deseada, o bien al revés, ¿no? Teniendo la función de transferencia, podemos hacer lo que sería el manejo de nuestra red, ¿no? Para este último caso, nosotros vamos a trabajar esencialmente con los valores de polos y ceros, ¿no? ¿Qué son los polos y ceros? No es más que el numerador y el denominador igualados a cero, ¿no? En el caso del denominador vamos a hablar de polos y vamos a hablar de ceros en el caso del numerador. ¿Por qué son importantes estas frecuencias? Porque nos dan, pues, el valor que nosotros podríamos obtener de acuerdo a una frecuencia que no debería llegarse a obtener, ¿no? Especialmente cuando hablamos de dispositivos que van a controlar algo. Si manejamos una frecuencia que está con cero, no importa lo que tengamos a la entrada, nuestra salida va a ser cero, por ejemplo, ¿no? Para un numerador igual a cero. Para el denominador igual a cero, sería el infinito, que es el infinito. En este caso estaríamos hablando que se lanza ya sea al positivo o al negativo a una relación máxima que tampoco nos conviene, ¿no? Pero para nuestro caso específico de filtros, vamos a hallar una respuesta en frecuencia deseada con esta configuración, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior estamos manejando estos dos, ¿no? Un capacitor y una bobina. Si nosotros duplicamos con los mismos valores, pues ya vamos a subir el orden a un orden 4, ¿no? Tenemos 4 componentes y justamente el mayor exponente es 4, ¿no? Tanto en numerador como en denominador en este caso. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que esta función de transferencia que teníamos antes de un orden 2
nos va a dar una caída leve en frecuencia comparado con la caída que tendríamos en el orden 4, ¿no? Es decir, cuando tenemos un orden más alto, la respuesta en frecuencia generalmente es mejor en el caso de un filtro, ¿no? Entonces tendríamos que en la práctica, manejando capacitores, bobines, etcétera, no se suele pasar de un orden 10, ¿no? Lo que significa que vamos a tener máximo 10 elementos pasivos que van a conformar el filtro. Si queremos un orden superior, en la actualidad, 2022, estamos pensando en que deberíamos manejar el procesamiento de filtrado en forma ya no analógica, sino digital, ¿no? De tal manera que tengamos una respuesta mayor o mucho mejor en frecuencia, ¿no? Tenemos la simulación del circuito, vamos a verlo funcionando. Por ejemplo, estamos con una frecuencia que para este caso es baja. Y vamos a ver qué pasa con las frecuencias altas, ¿no? Voy a subirle acá radicalmente. Y veremos la respuesta, ¿no? Reacciona. Los cambios muy radicales se rayan, ¿no? Pero pues, sin crear la frecuencia de corte que no me está dando. En todo caso, lo hemos simulado ya. Vamos a hacerlo en vivo. Ahí como han podido ver, está totalmente bien, ¿no? Entonces, esta es nuestra respuesta en frecuencia alta y en frecuencia baja. Y por ejemplo, estamos con frecuencia baja. Vamos a subir un poco la frecuencia a ver si no se bloquea otra vez. Lo que podíamos chequear era que en frecuencias bajas va a tener este tipo de funcionamiento y en frecuencias altas sí va a haber alguna reacción, ¿no? Espero que les haya convencido.